La hora de aprender derecho con Villela, Lanford. Muy buen día, estimados amigos, profesionales del derecho y público en general que sintoniza nuestro canal. Soy el abogado y notario Alex Villela F., transmitiendo desde nuestras oficinas corporativas en la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, en nuestro querido país Honduras. Hoy quisiera abordar de manera muy superficial un tema que a mí me parece bastante interesante y son las fuentes del derecho de las naciones democráticas occidentales. Es un tema extremadamente amplio, por lo que de ninguna manera estoy tratando el día de hoy de dar una disertación, porque el tema es tan grande que nos llevaría días, años. Pero hay algunas cosas que son interesantes. El derecho de las naciones democráticas occidentales, estamos hablando de casi toda Europa, América, Australia, Canadá y claro, Latinoamérica, que es donde vivimos nosotros. Tiene tres pilares fundamentales, que es el derecho romano, el derecho griego y el derecho teocrático judeocristiano. Mucha gente cree, muchos abogados inclusive creen que el derecho romano lo es todo, que de ahí nace la fuente de todo el derecho de las democracias occidentales. Y no es así. Aunque sí es un pilar fundamental del derecho positivo, del derecho codificado, sí, definitivamente ahí es la principal fuente del derecho romano. Sin embargo, en cuanto a los derechos políticos y la filosofía del derecho, también tenemos una enorme influencia de el derecho griego, que es donde se dan los primeros pasos y se habla de democracia allá en el mundo helénico, muy atrás en la historia, cuando se empieza a hablar de esta figura de la democracia que se ha venido perfeccionando a través de los siglos hasta llegar a los actuales gobiernos republicanos, en algunos casos, gobiernos parlamentarios, como el Reino de la Gran Bretaña, el Reino de España y las naciones democráticas de América, siendo su principal representante con más avances democráticos, Estados Unidos. Sin embargo, también hay una fuerte influencia del derecho teocrático judeocristiano. Es así que todo lo relativo a la ética sexual, que está tan de moda estos días con las diferentes leyes especiales que se crean para proteger los derechos de género, los matrimonios del mismo sexo y todo este tipo de leyes especiales que están surgiendo y de la cual se está legislando en muchos congresos alrededor del mundo. En ese sentido, el derecho occidental también tiene una fuerte influencia del derecho teocrático judeocristiano. Y es así que en la historia podemos ver que los primeros intentos de regular
la sexualidad en un sentido jurídico, pues la aportan los escritos del Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros que en teología se les denomina el Pentateuco, más explícitamente en el compendio jurídico de leyes que Moisés, el profeta y libertador del pueblo judío, les comunica a los hebreos en ese momento sobre qué conviene y qué no conviene en cuanto a la regulación legal del ámbito sexual. Actualmente a eso se le denomina ética sexual. Pues antes de los hebreos, en el mundo griego y en el mundo romano, antes de la llegada de los hebreos, no había un estamento jurídico que regulase la ética sexual, porque simple y sencillamente nadie la había mencionado. Eso ocurre por primera vez aproximadamente hace unos 3000 años, cuando estos patriarcas semitas hebreos hacen un compendio jurídico donde regulan la actividad sexual, y es la primera vez donde en la historia nosotros podemos leer que se menciona que no es conveniente desde el punto de vista social y jurídico que hayan encuentros sexuales entre madre e hijo, por ejemplo, entre tías y sobrinos, ese tipo de cosas. Por primera vez se regula, por primera vez en la historia se regula en el derecho teocrático judío, hace 3000 años o más. Y eso todavía influye el derecho de las democracias occidentales hasta el día de hoy. A partir de esa fuente es que tenemos lo que ahora se llama ética sexual, y a partir de esa fuente muy antigua es que tenemos ahora las leyes que protegen a la niñez, en nuestro caso en Honduras, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia, los tratados internacionales que los países suscriben con la Organización de Naciones Unidas, y en el caso en el área penal, pues en nuestro país es penado tener relaciones sexuales un adulto con un menor de edad, dependiendo, claro, las circunstancias especiales que se den en dicho caso, ¿verdad?, para convertirlo en un ilícito, lo cual no es mi intención en este momento entrar en detalles, ya que es materia especializada y solamente estoy hablando el día de hoy de la parte histórica, filosófica, de las 3 fuentes que influyen el derecho de las naciones de Occidente, ¿verdad?, que es el derecho romano, el derecho griego y el derecho teocrático judeocristiano. Ahora bien, ¿qué papel juega el cristianismo en el derecho actual? Bueno, tiene mucho, es otra de las fuentes del derecho moderno, y no se puede obviar porque está en los libros de historia. Y algunas por darles un ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en sus basamentos, menciona que es un país
que cree en el Dios judío-cristiano. Entonces, desde un inicio, desde que los puritanos partieron en el barco del Mayflower, de allá de Inglaterra, por el año 1700, y llegan a las costas de lo que ahora se denomina Estados Unidos, pues es una parte del protestantismo que se denomina puritanismo. En otra oportunidad ahondaremos más con datos puntuales, fechas de la historia y con más especialidad sobre este tema. Muchas gracias por escucharme. With more than 25 years of experience, with the heritage of a legal family, Alex Vigela is the director of Vigela & Vigela Legal Firm. Specializing in real estate, corporate, commercial, immigration law, criminal, and civil litigations, Vigela & Vigela Firm is your solution for any type of legal issues. They're here to defend, protect, and fight for your rights. If you find yourself in a legal situation, do not wait, do not hesitate. You need to call this law firm. You need to talk to Mr. Alex, Mr. Miguel, because they will help you. And you will need help in this legal system. It is just so different from what you may have already known and experienced. It's a different legal system, and if you don't know how to navigate it, you will be at a disadvantage.